Reddit pregunta: ¿qué pasó después de invitar a salir a tu crush? De las pocas historias interesantes, porque la mayoría de las chicas que me gustaban sí me correspondieron. Recuerdo que en secundaria llevé a la que me gustaba detrás de unos salones abandonados para confesarme. Pero antes de que dijera algo, ella me dijo que tenía que contarme algo. Le gustaba su amiga de otro salón. Resulta que su amiga me parecía más atractiva y le respondí que también me gustaba. Ella terminó ayudándome a acercarme a su amiga y, después de unos meses, con esa chica empezamos a tener una amistad más cercana, con un tono más romántico, aunque todavía salía con mi crush. Al final, mi crush se convirtió en mi amiga con derechos, mientras yo seguía saliendo con la otra. Yo me le declaré a la chica fresa de la universidad, me dijo que sí, pero luego me dice ven conmigo. Me lleva a su carro el cual tenía vidrios antiespías, yo estaba feliz, pero luego todo se fue al abismo, cuando me agarra la mano y me dijo de verdad podrías amarme y yo le dije que sí, coloca mi mano en su entrepierna, ahí me di cuenta que era un Transformer. Yo después de tocarla le pregunté si era Transformer, me contesta sí, le digo no te enojarás conmigo si te digo que solo seamos amigos, me responde que no hay problema. Me dice que si no le gustaría que la pruebe y que no hay mucha diferencia con hacerlo con una chica, le dije que no, que gracias por la oferta. 5 años en el mismo salón así que se imaginan la vergüenza que pasaba cuando pasaba al lado suyo, nos volvimos amigos hasta me presento a una amiga suya que era una chica, actualmente somos novios. Yo no me declaré directamente, una amiga le envió un mensaje a una de las chicas que me gustaban, eran 2 en ese entonces. Aunque ya éramos amigos, nunca le dije nada porque tenía novio. Mi sorpresa fue recibir una respuesta bastante positiva, dijo que yo también le gustaba y que, de ser soltera, aceptaría salir conmigo, pero en ese momento estaba en pareja. La amistad se fortaleció. Comenzamos a salir como amigos y nos divertíamos mucho, pero cuando terminó con su novio, al final eligió a otro chico con quien tuvo un bebé y se alejó de mí. Honestamente no sé qué pasó, quizá al conocerme más ya no le gusté tanto o comenzó a verme más como un hermano, aunque lo que realmente me duele no es que no me eligiera, sino que se alejara sin una razón aparente, sobre todo porque yo la consideraba una muy buena amiga. Estuve enamorado de una chica durante mucho tiempo. Estaba recién soltero y me contactó. Pensé, esto es una locura, estas cosas nunca pasan en la vida real. Salí con ella y se convirtió en una de mis mejores amigas. Desde el primer momento en que la conocí, supe que no íbamos a terminar juntos. Los dos estábamos destrozados emocionalmente, así que simplemente dábamos largos paseos en mi coche y comprábamos helado. Le enseñé a conducir con cambio manual y me ayudó a mantener la sobriedad. Es una gran amistad que nunca imaginé que se formaría. Ahora ha vuelto con el chico por el que lloraba, pero parecen felices, así que me alegro por ellos. Estuve enamorada de un colega guapísimo desde hacía mucho tiempo. Se enteró y me invitó a salir. Fue una noche agradable y tuvimos una conversación muy interesante, pero no hubo chispa ni química. Nos hicimos buenos amigos después de esa cita, pero mi enamoramiento se apagó. Ambos estamos felizmente casados con parejas diferentes. Estuve enamorado de una chica durante toda la preparatoria e incluso al volver de la universidad. Finalmente, quedamos un fin de semana, seguimos saliendo y empezamos a salir oficialmente, pero era un desastre. Me manipulaba y era muy grosera conmigo constantemente, algo que parecía surgir de la nada después de convertirnos en pareja oficial. Se descuidaba hasta muy tarde de sus compromisos y luego reescribía la historia para culparme. Se enojaba irracionalmente por cosas básicas sobre las que yo no tenía ningún control, y luego minimizaba por completo sus propias malas acciones cuando le convenía. En resumen, era una persona terrible, pero se las arreglaba muy bien para disimularlo hasta que la conoces de verdad. Estaba enamorada de un chico en la universidad que no sabía de mi existencia. Sabía mucho de él porque encontré su Facebook y, por casualidades, pensé que estábamos destinados a estar juntos, no me juzgues, fui una ingenua. Finalmente, pude presentarme en una fiesta, quedamos esa noche y me di cuenta de que él era súper estirado, condescendiente y arrogante, mientras que yo era una tonta a la que le gustaba burlarse de mí misma, así que fue muy incómodo. Solo yo tengo la culpa de los 2 años que perdí mirándolo solo de lejos. Se aprovechó de que estoy enamorada de él. Me ignoraba y luego volvía conmigo como si nada, simplemente porque sabe que me gusta.
Hasta que un día, mis sentimientos por él se desvanecieron y le dije que dejara de hacer eso. Parece sorprendido, como cuando las cosas no salen como las planeé. Lo dejé para siempre, aunque me siguió persiguiendo durante unos meses. Intentó diferentes métodos para ponerme celosa, pero simplemente ya no siento nada por él, ni siquiera odio. Ahora lo veo como una persona normal. Tengo un consejo para quienes les cuesta invitar a salir a la gente que les interesa: invítenla antes de encariñarse demasiado. Así, si dice que no, no será devastador. Si dice que sí, tendrás tiempo para conocerla y podrás terminar la relación si decides que no te interesa. Si tienes que verla a menudo y te preocupa que te trate diferente, simplemente dile: solo quería explorar mis opciones contigo. Si te rechaza, no dejes que piense que estás enamorado de ella o algo así. Mucha suerte. En 2022 me declaré a mi crush de 2 años, desde que la vi en una campaña de venta de nacimientos navideños. Desde ese día no pude dejar de mirarla. A veces la observaba de reojo y ella ni lo notaba, aunque siempre buscaba acercarme, aunque fuera solo para escucharla. Cuando me descubría, yo fingía mirar a todos lados. Ya en 2022 la veía más seguido, y aunque al principio pensé en darle una carta marcada con un número 4 para que supiera que era mía, al final decidí acercarme directamente. En una de esas, sin miedo al fracaso, le pregunté su nombre y luego salí corriendo. Después, ella se me acercó días más tarde y empezamos a hablar. Con muchos nervios le pedí su número y desde ahí comenzamos a vernos y a hablar más. Ahora llevamos 2 años juntos. Aunque tenemos problemas, siempre los hablamos porque somos muy parecidos en muchas cosas. Realmente quiero que nuestra relación avance aún más. Ella bromea diciendo que tardé demasiado en hablarle. Nada bueno. Se molestó muchísimo, dijo que no había consentido nada de lo que habíamos hecho hasta ese entonces, aunque yo siempre le preguntaba antes sobre todas las cosas que hacíamos, incluso de decisiones pequeñas, que mandaría a su hermano conmigo para darme una lección y que me demandaría por acoso. Ella estaba bastante perturbada por la forma en cómo fue criada, además de estar muy aferrada a su ex, cuya relación había terminado años atrás sin posibilidad de reconciliación. Demasiadas banderas rojas a las que no hice caso porque ella sí me atraía mucho. Al final no cumplió con ninguna amenaza, mientras que yo me libré de cometer un error aún más grave que haber salido con ella. Él era el jefe de cocina donde yo trabajaba y yo era nueva en la ciudad. Siempre nos sentábamos en la misma mesa durante los descansos y nos fuimos conociendo a lo largo de un mes, descubriendo que teníamos mucho en común. Una noche antes de irme, anoté mi número para dárselo y para invitarlo a salir. Nos preguntamos ¿quieres quedar? Al mismo tiempo y luego nos sonrojamos. Nuestra primera cita fue en una azotea celebrando el cumpleaños de un compañero de trabajo. Me preguntó si podía besarme y ahí supe que era el indicado. Ahora, años después, tenemos un hermoso bebé al que amamos más que a nosotros mismos. Todavía tiene mi número de teléfono en su billetera. Tuve una primera cita que se convirtió en casi 2 años de estar emocionalmente muerta. Consejo: antes de invitar a salir a la persona que te gusta, conócela bien. Cometí el error de pensar que podía ayudar a alguien con muchos problemas, y resulta que el 99% de las veces solo te rebajan a su nivel. Ojalá hubiera tenido a alguien que me aconsejara en aquel entonces. Qué lástima que tengamos que aprender estas cosas por nuestra cuenta. En realidad, yo era un estudiante raro de secundaria, así que lo que estaba haciendo era intentar dejarle un rastro de pistas para que adivinara que me gustaba. Adivinó que era yo antes de mi revelación porque usé papelería de gato que me había visto usar antes en una nota para él. Me dio una tarjeta de cumpleaños diciéndome que había adivinado que era yo y admitiendo sus sentimientos por mí. Llevamos 2 años y medio saliendo. Me quedé junto a ella, la acompañé a su auto y le confesé lo que sentía, pero me dijo que, aunque habían pasado 2 años desde su anterior relación, aún tenía en el corazón a esa persona. Lo comprobé después, porque tardó 1 año más en aceptarlo y volver a salir con alguien. Yo le gustaba, lo sé, pero he tenido un gran trastorno de déficit de atención toda mi vida y eso me trajo muchos problemas. Lo más difícil es que nunca entendí las indirectas ni el lenguaje metafórico. No sabía que alguien podía decir una cosa queriendo expresar otra, sobre todo las mujeres. Hace algunos años empecé a investigar y ver tutoriales sobre el tema y, recordando, al menos 8 mujeres me mostraron interés, pero yo pensé que solo querían jugar,
que estaban confundidas o que yo no les caía bien. Lamento mucho no haberlo sabido antes. Ahora estoy cerca de los 40, solo y sin muchas posibilidades. Solo pienso en una jubilación poco probable o en algún bien inmueble que no puedo comprar a crédito porque matemáticamente es una mala idea. Vivo en Colombia, y me duele pensar en todas las oportunidades que tuve y dejé pasar mientras me interesaba en chicas que nunca me vieron como una opción real. Hubo otra a la que hace años le confesé mis intenciones, ella me respondió que no confirmaba nada y que le diera tiempo. Sé que estaba interesada en mí, pero no me aceptó porque vivía con mi mamá. De hecho, supe que muchas chicas a las que me declaré me rechazaron solo por ese detalle. Me fui de casa a los 33, pero antes pensaba, ¿por qué irme si no me iba a casar todavía? Nadie me hizo ver la importancia de ese paso y me enteré demasiado tarde, cuando ya no podía hacer nada. En secundaria me enamoré de 2 chicas, no al mismo tiempo, obviamente. La primera fue la primera chica de la que realmente me enamoré, pero ignoré muchas señales de que no estaba interesada en mí, así que cuando me declaré su respuesta fue un no rotundo porque no sentía lo mismo. Viéndolo en retrospectiva, su rechazo me hizo madurar bastante. La segunda llegó meses después, cuando volví a juntarme con una amiga con la que no hablaba hacía tiempo. Empezamos a salir mucho, compartir pasatiempos y hablar constantemente, y terminé desarrollando sentimientos. Como notaba cierta reciprocidad pensé, quizá esta vez sí le gusto también, así que me declaré. Ella me dijo que lo que le había dicho le parecía muy tierno, pero que necesitaba pensarlo porque no tenía una respuesta clara. Con el tiempo hablamos aún más y pensé que las cosas iban bien, pero luego entendí que en realidad yo no le gustaba, lo único que quería era mi tiempo y atención. Cuando lo comprendí, dejé de hablarle, aunque de vez en cuando ella volvía a escribirme y yo simplemente la dejaba en visto. Hoy en día estoy terminando la universidad y no he tenido una relación seria, solo experiencias casuales, pero he preferido enfocarme en mí mismo. Confío en que, si en algún momento debe darse una relación con alguien, se dará. Ella parecía dar señales de interés porque, las primeras veces que pasamos tiempo juntos a través de amigos en común, me tocaba constantemente los brazos. No respetaba mucho mi espacio personal y nos hacía quedar atrás del grupo mientras hablábamos de filosofía y de la vida. Naturalmente pensé que teníamos química y la invité a salir. Fuimos a un museo de arte, comimos, hablamos de muchos temas y parecía que había buena conexión, ya que no parábamos de conversar y bromear. Al final me dio un abrazo, una sonrisa, me dijo que le escribiera, y luego me ignoró cuando intenté iniciar conversación varias veces durante la semana. Un mes después nos encontramos y se disculpó por haberme ignorado, dijo que quería que siguiéramos siendo amigos y que estaba lidiando con otro chico, pero que me escribiría. Me dio un abrazo, me dijo que le agradaba mucho mi personalidad y que me consideraba inteligente. Ha pasado otro mes y no he sabido nada. Ahora que lo pienso, hablaba mucho de su ex, llegó a hacer un comentario innecesario sobre mi cuerpo diciendo del lado delgado, sin querer ser grosera, y luego comentó lo mucho que quería un sugar daddy, todo mientras me tomaba del brazo, no me dejaba espacio personal y me lanzaba cumplidos sin parar. Estoy muy confundido, sus señales han sido totalmente contradictorias. Estaba loca por un jugador de baloncesto de mi universidad. Era muy alto, obviamente, tenía una piel preciosa y radiante, tenía mucha arrogancia, pero era muy tímido. Trabajaba en la cafetería de atletas y me hacía mucha gracia si pasaba por mi línea de servicio. Por fin hablamos, salimos a cenar y, madre mía, no era nada listo. De hecho, creía que, si a un adulto se le caía un diente, le volvería a crecer otro. Cuando le dije que estaba equivocado y le comenté que, si le volvían a crecer, nunca habría necesitado prótesis dentales, me respondió que creía que, cuando la gente cumplía 40, simplemente se sacaba todos los dientes y se ponía prótesis dentales. Me cansé. En una noche estaba con ella y un amigo mío en su casa. Tenía la casa sola ya que su mamá había salido, los tres estábamos jugando y viendo la televisión. En un momento ella fue al baño y mi amigo empezó a decirme en voz baja que me declarara, yo le decía que no era el momento. Cuando ella sale del baño pregunta de qué estamos hablando y mi amigo le dice que ella me gusta, yo trataba de cambiar de tema, pero ella misma me lo preguntó ¿estás enamorado de mí? Yo respondí que sí. Ella se queda en silencio por unos segundos, pero luego cambia de tema y todo siguió como antes, el resto de la noche no sucedió más nada al respecto. Eso fue hace 2 años, actualmente seguimos siendo amigos y nunca hemos hablado de esa noche. Pasó en la primaria.
Éramos muy buenos amigos, pero yo estaba enamorado de ella. Su mejor amiga se enteró y me ayudó a conquistarla. Un día me dijo lo que tenía que hacer, pero yo sentía que era demasiado obvio, así que le dije que no, pero me insistía que lo haga, y a pesar de mis nos, ella seguía insistiéndome. Ella se dio cuenta de que algo pasaba, que al final me preguntó si yo estaba enamorado de ella, yo le di el sí, pero ella me veía como un amigo, y me lo dijo. Seguimos siendo buenos amigos, aunque vivimos en diferentes países ahora, nos comunicamos mucho por las redes. Creo que confundí el amor de amistad con amor real, porque al final me di cuenta que me encanta tenerla como amiga, ya que es una gran persona. Me sentí un poco mal que no me escribiera nada cuando me fui en la secundaria, ya que mi clase era la que me hacía la despedida, y ella no estaba en ella, la cambiaron en la primaria, no sé por qué. Aunque la he visto al visitar mi país, me encantaría que me visitara algún día. Tuve una mejor amiga en secundaria de la que me enamoré, podría decir que fue mi primer amor. Le confesé mis sentimientos en una carta y me rechazó de la peor forma, dejó de hablarme por varias semanas. Como teníamos muchos amigos en común, siempre coincidíamos en reuniones y era muy incómodo, aunque con el tiempo dejó de serlo. Después de muchas cosas y un mar de emociones, alrededor de 1 o 2 años más tarde me volví a confesar y me rechazó otra vez. Fue una de las peores épocas de mi vida porque tuve que alejarme, lo que significó dejar también al grupo de amigos que tenía. Solo me quedé con 2, y fue muy duro, pero logré superarlo. Tiempo después quedó embarazada y me buscó varias veces para que siguiera siendo su mejor amigo, ya que se había quedado sin más amistades. Hablábamos de vez en cuando y la visité algunas veces, pero ya no era lo mismo. Es raro cuando la persona que amaste tanto regresa y ya no te importa en lo absoluto. Corté el contacto porque era una persona muy tóxica y, por alguna razón, todavía trata de ponerse en contacto conmigo de vez en cuando. Pero la vida sigue, y debido a esta amarga experiencia desarrollé algo parecido a un miedo al amor. Aún así, son cosas que pasan. Moraleja, no vale la pena insistir cuando ya te han dicho que no, solo hace que la herida se haga más grande. Nos habíamos graduado recientemente de la preparatoria. Le confesé mis sentimientos que había guardado para mí desde que éramos pequeños. Nos besamos, quedamos en una cita al día siguiente, y entonces me dejó plantado. Y me ignoró por unas 2 semanas. Entonces, alguien de mi clase me llamó para invitarme a una fiesta. Ella ya estaba allí y me llamó, se disculpó por dejarme plantada y dijo que podíamos hablar cuando llegara. Así que, como la adolescente completamente racional que era, me subí a mi coche y empecé a conducir por medio Estados Unidos esa noche. Me quedé con mis primos un par de meses, me alisté en el ejército y me fui del país durante varios años. Han pasado casi 19 años desde entonces y el sentimiento de desamor aún persiste. Invité a salir a un chico que parecía dulce, inteligente y atractivo. Era la primera vez que invitaba a alguien y aceptó. La primera cita fue cuando recogimos una película después de que salió del trabajo y la vimos en su casa. Sonaba bien, aunque me pareció extraño lo meticuloso que era con su horario. Resultó que estaba en arresto domiciliario, en libertad condicional tras pasar un tiempo en una cárcel federal. No fue por un delito violento, pero aprendí que es mejor conocer a alguien un poco más antes de aceptar estar a solas en su casa. Estaba relacionado con crimen organizado, no con un pequeño error de juicio ni con tener sustancias encima. Mi punto es que fui a estar a solas con un desconocido, y me di cuenta de que en general no había sido una decisión inteligente. No lo conocía lo suficiente antes de ponerme en una situación vulnerable, independientemente de que tuviera antecedentes o no. No dejé de salir con él únicamente porque estuviera en arresto domiciliario o tuviera un historial penal, todos cometemos errores. El verdadero problema fue que no se responsabilizó de lo que hizo. Inventaba excusas, decía que realmente no había lastimado a nadie y culpaba a otros. No era cuestión de reconocer un error y seguir adelante. Me dijo que tenía novio y que en algún momento la relación se volvió a larga distancia. Llevaban 7 años juntos y respeté su no. Me preguntó qué me gustaba de ella y, desde ese día, comenzó a comportarse más amigable conmigo y con más confianza al hablarme, como si sintiera que yo había sido honesto y, en agradecimiento, se llevara mejor conmigo. Hoy no hablamos tanto, pero cada vez que lo hacemos la conversación fluye bien y siempre bromeamos. Ya no me gusta realmente, y su relación con aquel chico terminó después de 8 o 9 años. Más tarde conoció a su actual pareja durante la carrera y hoy ya tienen un hijo. En su momento fue una buena decisión decírselo, porque me sentí mucho más ligero emocionalmente y pude avanzar con mis sentimientos hasta superarlos.
Voy a una cafetería y la barista es encantadora. Hace 3 meses terminé una relación que me consumía y que había durado 7 años, 5 más de lo que debía. Empezamos a hablar después del trabajo y descubrimos que compartíamos gustos musicales, pasión por el cine y un humor sarcástico que nos unía. El fin de semana pasado me armé de valor y la invité a tallar calabazas. Aceptó con entusiasmo. Al día siguiente, ella me preguntó si quería salir porque tenía un día libre inesperado. Pasamos 4 horas conversando en un café del centro y luego 2 más caminando. Regresamos al coche de la mano, algo que nunca había hecho en mi vida. Ella me dijo que no quería iniciar una relación tan rápido. Lo acepté y nos despedimos con un abrazo. Poco después me invitó a su casa a cenar y ver películas de terror. La velada fue genial. Entre sustos y risas terminé acurrucándome en sus brazos y al despedirnos me incliné para besar su mejilla, pero ella giró y me besó en los labios. Nos reímos juntos. 2 noches después pasamos el domingo entero juntos, fuimos de compras a tiendas de segunda mano y, como llovió demasiado para tallar calabazas, aprovechamos para disfrutar de la compañía. Al final del día la acompañé a su coche y, tras mirarnos a los ojos, nos dimos un beso de verdad. Ahora siento una felicidad interior que no experimentaba en años. Somos extremadamente francos y directos el uno con el otro, y me gusta porque me inspira a cuidarme y a ser yo mismo. Me dan ganas de hacer ejercicio, estudiar y leer otra vez. Solo ha pasado poco más de una semana y dudo en ponerle una etiqueta, pero sé que es especial y eso basta. Nunca sabes a quién descubrirás hasta que te das la oportunidad de hablar. Esta experiencia ya me ha marcado de forma positiva, aunque no dure para siempre. Mi única esperanza es que mis viejos hábitos no resurjan y dañen lo que estamos construyendo. La invité al cine después de semanas hablando. Todo iba perfecto, compré entradas, palomitas, elegí una película ligera para que no fuera incómoda. Pero cuando llegamos, no sé qué me pasó, me puse tan nervioso que empecé a hablar sin parar. Literalmente narraba cada escena de la película como si ella no la estuviera viendo. Ella sonreía al principio, pero luego noté que se alejaba un poco en la butaca. A la mitad, me dijo, voy al baño y no volvió. Pensé que algo le había pasado, así que salí a buscarla, y la vi en la dulcería, sola, comiéndose unas gomitas. Fingí no verla, volví a mi asiento como si nada. Al final, ella regresó solo para despedirse y decir que era una linda experiencia. Nunca más respondió mis mensajes. No me arrepiento. Invitarla fue un paso enorme para mí, y aunque no salió como esperaba, me ayudó a perder el miedo. Hoy en día tengo una relación feliz, y sé callarme en el cine. No es exactamente mi historia, ya que es la suya, pero cuando estaba en el instituto me enamoré perdidamente de un chico de mi grupo de amigos, jugadores, nerds, marginados, etc., desde 9º grado. Era la persona más graciosa que había conocido y por eso me parecía tan especial. Todas mis amigas me decían que simplemente lo invitara a salir, pero no podía, tenía miedo de que me dijera que no y se burlara de mí durante el resto de mi vida escolar. En mi penúltimo año se cambió de colegio, pero seguimos en contacto porque su prima, que también estudiaba allí, se convirtió en mi mejor amiga, hasta hoy. Él me dio su número y, tras armarme de valor para escribirle, empezamos a conversar, aunque yo me sentía inseguro de mí mismo. Con el tiempo los mensajes se fueron apagando y en el último año nos distanciamos. Un día, mi mejor amiga organizó una reunión familiar en su casa y el chico que me gustaba estaba allí. Nos lo pasamos increíble y me di cuenta de que mis sentimientos, que habían estado guardados, regresaban con más fuerza que nunca, aunque pensaba que probablemente era demasiado genial para fijarse en mí. Más tarde ese mismo día, después de irme, me escribió, me dijo que yo también le gustaba y que quería estar conmigo. Salimos casi un año, hasta que tuve que irme a la universidad y, con ello, terminé arruinando la relación. Siempre me atrajo, pero me enamoré de ella en un sueño. Fue increíble. Ella sentía lo mismo. Al final nos enamoramos perdidamente. Un amor estúpido. Sonriendo todo el tiempo. Intimidad increíble todo el tiempo. Nos comprometimos. Voy a intentar ser justo y decir que nuestras enfermedades mentales nos impidieron, aunque coincidió perfectamente con que ella dejó de tomar la medicación, algo que yo desconocía en aquel momento. Nos separamos, pero seguimos juntos un tiempo. Me di cuenta de que había estado retrocediendo durante mucho tiempo y ya no veía un camino hacia la relación que quería. Rompí con ella y lloré sin parar. Mi maravilloso perro no me dejaba en paz. Se acostó a mi lado y me lamió la cara hasta que se volvió molesto, y luego simplemente se quedó allí. Han pasado un par de meses. Tengo un gran vacío.
No estoy súper deprimido ni destrozado por ello. Solo hay un gran vacío donde pensé que ganaríamos el juego, donde estaba seguro de que lo habíamos resuelto. Hay un vacío donde encajaba mi mejor amiga, y constantemente me pregunto si tomé una mala decisión. Pero es complicado. En resumen, sí, y fue increíble. Fue mejor de lo que jamás podría haber esperado. Y ahora es una herida que se convierte en otra cicatriz en la fiera que soy. Además, tengo un perro buenísimo. Éramos muy cercanos, de esos amigos con los que hablas todos los días, compartes memes, secretos y hasta hablas de tus relaciones fallidas. Pero yo, en secreto, siempre sentí algo más. Un día, después de una noche de cervezas y una conversación profunda sobre lo que esperábamos del amor, le dije que me gustaba, que desde hacía tiempo pensaba en ella como algo más. Su cara cambió. No fue sorpresa, fue incomodidad. Me abrazó, me dijo que me quería mucho, pero no de esa manera. Intenté disimular, sonreí y dije tranquila, no pasa nada, pero sí pasaba. Después de eso, nuestras conversaciones disminuyeron. Ya no me mandaba mensajes, ni me llamaba cuando estaba triste. Me convertí en un recordatorio incómodo de una confesión que ella no sabía manejar. Al principio me dolió, porque además de perder una oportunidad romántica, perdí a una gran amiga. Pero con el tiempo, entendí que no podía forzar algo así. Que ser valiente para confesar lo que sientes no siempre te da la historia perfecta, pero sí te permite dejar de vivir en el que hubiera pasado. Estuve enamorada de un chico, locamente, durante un año. Finalmente, para resumir, mi hermana logró que estuviéramos juntos. Fue una felicidad total, al menos al principio. Terminamos saliendo durante unos 3 años. Durante ese tiempo, yo maduré y él no. Me di cuenta de que íbamos por caminos diferentes y que él no era la pareja a largo plazo que quería. Y así fue la ruptura. No hablamos durante muchos años, pero al final reconectamos. Ahora somos buenos amigos, pero nada más. Llevo 15 años casada con otra persona. Él optó por quedarse soltero. A sus 50, parece estar empezando a poner orden en su vida. Tomé la decisión correcta, sin duda. Yo era la chica que le gustaba en esta situación. Trabajamos juntos más de 5 años y había oído que le gustaba, pero ambos estábamos con otras personas en ese momento. Soy un poco mayor que él, así que nunca le presté mucha atención, asumiendo que era solo un amor adolescente. Unos años después de romper una relación larga, me invitó a su casa a una barbacoa del Super Bowl con otros compañeros de trabajo. Después de que todos se fueran, confesó sus verdaderos sentimientos con mucho nerviosismo y me besó. Juro que sentí que todas las tonterías de la vida me habían llevado a ese momento exacto con él. Nos casamos rodeados de nuestros amigos y familiares y algunos dinosaurios, porque somos así de geniales. Nunca hubiera imaginado a dónde me llevaría la vida. Entrené a una compañera de trabajo que terminó enamorándose de mí. No tenía ni idea, solo pensé que solo estaba siendo amable. Tuve que operarme y ella me dio un regalo de antemano. Unas semanas después, comimos con una compañera. Finalmente, empecé a sentirme atraído por ella porque la conocí mejor. Empezamos a quedar unas 3 veces por semana. Yo estaba en el trabajo y ella pasaba a charlar. Nos enviábamos Snapchat constantemente. Me seguía en el trabajo y se reía de todos los chistes malos que hacía. De nuevo, pensé que solo estaba siendo amable. 2 meses después, finalmente admití que me gustaba, y fue entonces cuando descubrí que yo le había gustado a ella mucho más tiempo del que yo a ella. Celebramos nuestro primer aniversario este fin de semana. 3 historias, 3 resultados diferentes. Historia 1. La invité a salir, fuimos a cenar y luego al cine un par de veces, pero después de unas cuantas reuniones me di cuenta de que no había chispa. Somos amigos hasta el día de hoy. Historia 2. Conocí a mi segundo amor en la biblioteca de la universidad. Después de unos días de coqueteo, decidí desafiarla y terminamos saliendo 2 años. Las cosas se complicaron y, después de romper, nunca volvimos a hablar. Historia 3. Finalmente, conocí a una chica increíble. Nos conocíamos desde la prepa. En aquel entonces, me faltaba el valor para decirle algo. No habíamos hablado en 5 años y, cuando nos reencontramos en el cumpleaños de un amigo, decidí decirle algo. No fue agradable. Por alguna razón, creo que olvidé cómo hablar y terminé diciendo algo como, oye, ¿tú desde la prepa? Ella se rió. Yo sonreí avergonzado. Pasamos esa noche juntos y vimos el amanecer. Esto fue hace 12 años. Ahora estamos casados, tenemos 2 hijos y un perro.
La verdad es que he tenido suerte. Estoy enamorado de una chica desde el penúltimo año de preparatoria. Ella salió de una relación difícil de 5 años en su último año y yo había terminado una relación más corta un mes antes. Me invitó a su baile de graduación, no con la típica idea de como amigos, para mi sorpresa, y yo estaba cautelosamente eufórico. Resultó que yo también le gustaba bastante, y 2 semanas antes del baile la invité a una cita formal. Fuimos a Wendy's, porque sabía cómo hacerla reír y todo salió perfecto. Las citas y el baile fueron fantásticos, y no fue hasta 2 años después que tuvimos nuestra primera discusión. Por suerte, ambos entendimos que incluso los desacuerdos más grandes se pueden resolver, algo muy distinto a mis experiencias anteriores. Salimos durante unos 5 años y empezamos a hablar de matrimonio, compartiendo nuestras esperanzas y expectativas para una relación duradera. Éramos completamente compatibles. Le pedí que se casara conmigo en junio de 2018, con la intención de casarnos en abril de 2020. Lamentablemente la pandemia nos obligó a cancelar, pero celebramos una boda íntima el 1 de noviembre. Ella siempre había sido la que parecía inalcanzable, hasta que me invitó al baile de graduación. Han pasado 8 años y, aunque el último fue un verdadero reto, vivimos con otra pareja en un espacio reducido y siempre juntos, nos dimos cuenta de que, si superamos eso y seguimos felices, nada podrá detenernos en el futuro. Les deseo suerte a todos los que lean esto. Sí o no con la persona que les gusta ahora, espero que logren ver lo peor el uno del otro y aún así sepan que no es suficiente para derrumbarlos. Increíble. Me enamoré de un chico en la universidad. Él era popular y extrovertido, y yo, tímida, nunca había tenido novio y solo conocía el amor no correspondido. Terminamos siendo muy buenos amigos. Nunca pensé que seríamos más que esto. Un día, de repente, me dijo que quería besarme. Terminamos liándonos. 2 meses después, rompió la relación porque quería estar con otras chicas. Típico, lo sé. Me rompió el corazón, pero seguí adelante con mi vida. Ya casi era la graduación, así que estaba feliz de pasar el final de la universidad con amigos. Unos días después de la graduación, empezó a venir mucho y a escribirme. En resumen, terminamos saliendo durante 4 años y viviendo juntos 3. Hace 8 meses tuvo la oportunidad de mudarse al otro lado del país y decidió romper conmigo porque simplemente le daba miedo el compromiso. Triste, pero la verdad es que la relación valió la pena. Me siento afortunada de haber tenido la oportunidad de estar con alguien que nunca pensé que conocería, y superó mis expectativas. Y él fue muy amable conmigo cuando se fue y seguiré con mi vida, pero tal vez algún día nos volveremos a encontrar. Estuve enamorada de un hombre durante 3 años. Era mi jefe. Con el tiempo, se cambió de departamento y rompió con su novia de toda la vida. Empezamos a salir. Madre mía, qué mejor sensación. Estaba perdidamente enamorada de él y me sentía como en las nubes, sobre todo cuando me presentó a su hija y a su familia. Sentía que la vida no podía mejorar. El hombre por el que había suspirado durante tantos años finalmente me quería también y, además, fui persistente y eso fue lo que lo atrajo. Me sentí tan bien haciendo todo lo que quería con él, como besarnos y tener intimidad, dar largos paseos en coche y acurrucarnos. Pero sí, como alguien mencionó más abajo, también puede ser agridulce. La imagen que te has creado es falsa y descubres otras cosas sobre ellos que son grandes señales de alerta. Lamentablemente, nos apresuramos a vivir juntos y nos distanciamos enseguida. Él sacó lo peor de mí y se aprovechó de mí. Pensé que, como me quería y me trataba bien, duraríamos, mientras que él trataba muy mal a otras personas. Con el tiempo, me convertí en alguien a quien podía tratar mal, y todo esto ocurrió al mes de mudarnos juntos. Al segundo fin de semana supe que había cometido un error. Duele si hay incompatibilidad, pero puede ser una bendición si ambos son compatibles. A veces no vale la pena volver a tener a la persona que te gusta. Ahora no solo he perdido a un amigo, sino también a mi amor. Pero él me deprime constantemente y me siento fatal cada vez que hablamos, así que supongo que salvé la situación. Y muchas gracias por ver el video, amigos. Recuerden que pueden comentar historias que tengan al respecto con esta pregunta y comentar cuál fue la historia que más los impactó. Recuerden dejar su like, suscribirse, comentar y compartir el video para que YouTube lo recomiende a más personas. XD.